Damos inicio entonces a la relectura juntas y juntos de las estructuras no neuróticas o limítrofes de la conferencia que dictó André Green. Señala que en el año de 1975 en el Congreso de Londres presentó un trabajo sobre los cambios en la teoría práctica psicoanalítica. Y de ahí derivó en un artículo, un trabajo publicado en su libro de locuras privadas. Se llama El analista, la simbolización y la ausencia en el encuadre analítico. Es ahí donde propone por primera vez, todo eso son ideas de Green, no son mis observaciones, ¿verdad? Ustedes lo leyeron, lo saben. Él mismo dice que es ahí donde, entonces Green dice que es ahí donde propone por primera vez en el año de 1975 un modelo para las estructuras borderline, destacando el mecanismo de escisión, clivaje y la depresión. Y dice que el término depresión, utilizado en su forma más amplia, más profunda y más extensa, como la propone Pierre Martí en la psicosomática, que le llamó Pierre Martí la depresión esencial. Luego, en el trabajo de 1979, el trabajo de lo negativo, trabaja otros mecanismos emparentados con la represión. En el año de 2000, trabaja la posición fóbica central como una nueva formulación del método de la asociación libre. Va diciendo que entonces las estructuras no neuróticas son una estructura estable de inestabilidad, no son un país, sino un continente con tantas variantes imaginables. En el 2003, en Ideas Directrices para un Psicoanálisis Contemporáneo, reúne sus ideas. En México, que es a donde nos estamos adentrando en esta ocasión, en estos seminarios, aporta un punto de vista nuevo, y así lo dice, que tiene que ver con las características generales del continente de los borderline, lo que hace es sobrevolar diferentes campos de la patología, y esto lo hace por primera vez como una aportación acá en México. Los borderline en Freud, o sea, se pueden rastrear los borderline en Freud, como las modificaciones del yo, según las cuales pueden escindirse, abrirse bruscamente, poner en peligro su unidad, sin por ello derrumbarse como sucede en la psicosis. En Green, el borderline quiere decir en la frontera de una cantidad de perturbaciones mentales, tanto como la melancolía y la depresión, la perversión, el comportamiento psicopático y toda una suerte de desórdenes que por supuesto incluyen de la misma manera la psicosis. En este estado paradójico, dice, los borderline se convierten en una estructura estable de inestabilidad. Hay entonces una cierta estabilidad que hace que permanezcan borderline. Los borderline pocas veces empeoran, mejoran también pocas veces, al menos un gran número de ellos. Entonces va tocando los puntos, ¿no? Para pensar estas estructuras no neuróticas. Uno va a ser las fronteras del yo, después la ansiedad crónica, después las perturbaciones del pensamiento, la transferencia, en quinto lugar el ser y la existencia, luego el objeto y finalmente el acting out. Vamos a ir viendo cada uno. Las fronteras del yo, dice el yo no es capaz de asegurar las fronteras, es lo que ocurre en estas estructuras. Entonces, o están las fronteras rígidas o hay una permeabilidad excesiva. Esto es central en esta clínica. Las fronteras del yo en el borderline no pueden permitirse la flexibilidad. Dice, nosotros, esto es textual de Green, nosotros, en la medida en que no somos borderline, pasamos durante el día por diversos estados. Podemos soñar, fantasear, dejarnos llevar por regresiones temporales o por regresiones más importantes. Así, lo que estos estados significan es una suerte de ir y venir en el funcionamiento de fronteras, donde diría que el yo del borderline puede soportar eso. Él puede soportar algunas variaciones sin sentirse amenazado. El vagabundeo de la mente, que puede permitirse regresiones y divagaciones importantes, se ve amenazado. Habría este terror de perderse en el regreso. Y cuando habla de fronteras del yo, está hablando de las fronteras del yo, pero también de las fronteras entre las instancias, ya sea que las planteemos desde la primera tópica, consciente, preconsciente, inconsciente, o desde la segunda tópica, el ello, yo o super yo. Lo que es índice de un buen funcionamiento mental, que es justamente dejarse penetrar temporalmente por las otras instancias, es vivido como una intrusión amenazante. Entonces, en estos casos, no se va a tratar de angustia de castración, siempre va a estar jugándose siempre esta doble angustia.
entre angustia de separación y angustia de intrusión. Dice, si en la formación de compromiso funciona la represión secundaria con dos términos en conflicto, en vez de las formaciones de compromiso, acá funcionan formas de escisión en el aparato psíquico. En las fronteras del yo ubica la proyección y dice que no se refiere aquí a la identificación proyectiva. Dice, cuando el paciente borderline se expresa, no queda muy claro si está hablando de él mismo o si habla de alguien más. Pareciera que habla de otro, pero en realidad habla de él mismo sin saberlo. Expresa lo contrario de lo que quiere decir. Teniendo esto en cuenta como una forma de entender por qué el discurso de los borderline nos molesta, el terapeuta tiene que decidir finalmente cuál es la versión que quiere escuchar. Da el ejemplo de la proyección en que el enfermo dice lo contrario. En el caso de Schreber, primero dice yo, un hombre lo amo, después en un segundo momento dice yo no lo amo, yo lo odio, y en el tercer tiempo yo no lo amo, yo lo odio porque él me persigue. En el trabajo de la negación de 1925, Freud dice, ahora usted va a pensar que yo quiero decirle algo insultante, pero en realidad yo de ninguna manera tengo la intención. Si usted me pregunta quién es esa persona en el sueño, quién podría ser, no es mi madre. Entonces, dice Freud, nosotros modificamos esto y suponemos ya que es su madre. Este funcionamiento flexible, variable, no rígido de las fronteras del yo es algo que nos permite expresar frecuentemente lo contrario de lo que somos. Entonces, la negación como una forma de atravesar la barrera de lo reprimido. Entonces, aquí considera el espacio transicional que une, es y no es la madre. Este es un concepto de Winnicott, sí y no. Y ahí hay un funcionamiento del preconsciente. En la proyección, como lo está explicando aquí André Green, es como la transformación en lo contrario, que trabaja en pulsiones y destinos de pulsión, la transformación en lo contrario. Entonces, así está explicando aquí la proyección. Y es un ni sí ni no. Es un espacio del quizás. Este espacio del quizá es una introducción, una aportación de André Green, que me parece muy importante acercarse a estudiarlo. Lo trabaja en su trabajo de lo negativo. En el espacio del quizás, en vez de unir, se separa. Entonces, ni es el objeto muerto perdido, ni el vivo descubierto, ni estoy muerto, que sería la angustia de separación, ni estoy vivo, la angustia de intrusión. Entonces dice que la negación como una forma de atravesar la barrera de lo reprimido, sí y no. Es el espacio transicional donde une. Entonces él lo llama que hay una coexistencia conjuntiva. Y en la proyección como formación en lo contrario es ni sí ni no, pero eso puede ser. Este espacio del quizá separa. Entonces hay una coexistencia, pero es disyuntiva, ni sí ni no. Green propone que existe otra manera de abordar esta cuestión de decidir si el objeto es o no es. Lo ejemplifica el juicio del paciente fronterizo. Dice, existe una cuarta respuesta posible, ni sí ni no. Es una alternativa al rehusamiento de decidir. El objeto transicional es un rehusamiento positivo, es un sí y un no. Los síntomas del fronterizo que hacen las veces de objetos transicionales ofrecen un rehusamiento negativo de decir ni sí ni no. Está el objeto muerto, perdido o vivo descubierto. Estoy muerto, estoy vivo, es ni sí ni no. Entonces está entre la intrusión, la ausencia y la pérdida. Pero se juega este espacio del quizá que no decide, pero hay una posibilidad de futuro. Introduce el concepto de excorporación. Dice, la excorporación en la que yo veo el prototipo de un no del ello bajo las figuras del yo escupo o yo vomito. No supone ningún objeto en el espacio que recoja lo expulsado. Incluso cabe preguntarse si de este modo los productos de la expulsión no desaparecen. En cualquier caso, hay una identificación ahí del espacio. Me parece previa a la de los objetos que éste pueda contener. Este concepto también es muy interesante de excorporación, donde no supone ningún objeto en el espacio que recoja esto expulsado, ¿no? Y donde hay esta identificación primera con el espacio antes que con el objeto. Bueno, entonces, dice, hay que recordar ante todo que para Freud la percepción no es lo primero. Esto es muy importante. Hay autores que parten de que primero está la percepción. Por ejemplo, Melanie Klein, o una lectura de Melanie Klein dice si hay un objeto, ¿no? Hay una percepción del objeto, el objeto parcial,
lo percibe como bueno o lo percibe como malo. El objeto bueno no tiene nada que ver con el objeto malo, ¿no? Son dos percepciones. Pero hay autores como Winnicott, como una lectura de Freud, Green. Hay que recordar entonces, repito, que para Freud la percepción no es lo primero. Lo primero es la atribución al objeto de las connotaciones de placer y displacer, con las consabidas consecuencias de la incorporación y de lo que he llamado excorporación. Si hay algo percibido, está tomado en una configuración donde la información que eso percibido puede vehiculizar se encuentra englobada en lo que la moción pulsional trae consigo, donde la dominante se construye en torno a la modalidad contacto-movimiento, cuya especialización en el tacto y la kinestesia vacilarán. Todo esto es bien importante. Esta modalidad de contacto-movimiento, cuya especialización, el tacto, la kinestesia vacilarán. La percepción se separa en este conglomerado que incluye las esferas de las relaciones tocante-tocado, en movimiento en detención, asido soltado, en simbiosis en desamparo, etcétera, presididas todas ellas por el par contrastante placer-displacer, acoplado al que no podría calificar mejor que de una manera muy imprecisa con sin, como una preforma de la futura distinción presencia-ausencia. Estas consideraciones solo interesan para la comprensión de lo que sigue. Percibir no es conocer, sino reconocer. Reconocer es recorrer de nuevo la trayectoria de un movimiento definido por su valor sustitutivo, de un tocar calificado como deseable e indeseable o, en lugar de ello, como aceptable o inaceptable. A Green en el texto. Entonces, dice, el segundo punto es la ansiedad crónica. Dice, en lo que ya leímos juntos, la ansiedad o la angustia no es del tipo de la angustia señal, ni de la angustia automática. Esta es crónica. Esta angustia permanece como algo cerrado en sí mismo y con mucha frecuencia esta lo despierta por las noches entre sudor y lágrimas, pero una vez más, el paciente no puede hacer nada. Las preguntas planteadas sobre las pesadillas no dan lugar más que a respuestas muy vagas y que no pueden utilizarse. A veces ocurre que una pesadilla recordada, y en mi experiencia, cuando esa pesadilla recordada no se sabe muy bien si es una pesadilla o si es un fragmento del pasado que regresa bajo esta forma angustiante, o donde el paciente no reconoce nada de los personajes, ya que estos no tienen ninguna relación con los personajes de la realidad. Ahí estamos en la clínica de lo borderline. Y uno va a encontrar a propósito de estas pesadillas, pero por otras situaciones similares, un miedo mucho más intenso en las estructuras borderline. Miedo al acercamiento de una ocasión intrusiva. El analista se convierte en alguien que traspasa las fronteras del yo como por efracción. O en su contrario, si el analista es más distante, más silencioso, más discreto, es por la angustia al abandono, por angustia de separación, que el paciente se siente completamente desamparado, en absoluto sostenido en su esfuerzo y tiene la impresión de que la figura del analista está solo ahí, está ahí, como un fantasma que no le sirve de nada. Y seguimos en la clínica de lo borderline. En ocasiones como estas que acabo de describir, sobreviene el miedo a la locura. Dije que la locura raramente acontece, pero el miedo a la locura es permanente. Por miedo a la locura, el paciente entiende algo como indefinible, que no puede contar, de lo que no puede dar detalles. Esto puede tomar formas tan vagas como el miedo de perder el control de todo o de perderse en una depresión profunda. Pero comprendemos ahí que, a diferencia de la neurosis, la angustia no está ligada a la actividad pulsional o bien a otra actividad instintiva, sino que está ligada esencialmente a los límites del yo. Esta es una diferencia muy interesante. La angustia está ligada esencialmente a los límites del yo, al menos que no pueda sostenerse, integrarse o resarcirse porque está en peligro. Los primeros sentimientos que van a manifestarse en esta situación son sentimientos de extrañeza y, en el caso más grave, ataques de pánico. Entonces, seguimos con las perturbaciones del pensamiento. Dice, Bion habló de la penumbra de la asociación, que muestra claramente este evento que tiende a difundirse. Si el paciente piensa algo, no hay lugar para eso que pensaría y que eventualmente tendría relación con aquello que acaba de decir.
Algunos analistas lo suelen referir como pensamiento concreto. Cuando el paciente dice, yo no sé qué pensar o soy incapaz de pensar o yo no comprendo eso que usted me dice cuando me pregunta qué me hace pensar esto o aquello. Y relacionar, ¿no? Eso que el paciente describe es su incapacidad de representación o bien de ayudar al analista para que represente eso de lo que habla. Él dice que cuando se describe algo, eso es y no hay nada más que agregar, que era lo que comentaba ahorita Catalina con su paciente, me parece. La perturbación proviene de su incapacidad para asociar y para imaginar, que se podría pensar como lo que va a proponer Green de lo blanco del pensamiento. Los diferentes tiempos que están presentes en todo discurso, pasado, presente y futuro, están mezclados. A veces ellos mismos dicen, cuando se siente mejor, que no hace una distinción entre la fantasía y la realidad. Lo que fantasean es lo que está realmente pasando en ese momento. Nada es realmente imposible. Otras veces sus ideas sobre el tiempo son totalmente reales y en algunos casos piensan que pueden detener el tiempo. Por ejemplo, sus hijos permanecen siendo bebés aunque hayan crecido y tengan esposos e hijos. Esposo e hijos. Sus hijos, para ellos, siguen siendo niños. Las heridas narcisistas que experimentaron en el pasado son tan vívidas, tan dolorosas como si hubiera tenido lugar ayer. En la transferencia, ellos mismos no pueden hacer el lazo entre lo que sucede hoy en ellos y lo que pudo haber sido en el pasado, incluso como una hipótesis. Por eso es importante, no se trata de interpretar, se trata de sostener, diría Winnicott, se trata de otro trabajo, ¿sí? Después, el sentimiento vinculado con la transferencia permanece muy actual, muy vivo, pero no vinculado ni asociado a lo que fue. Como Winnicott lo llamó, el analista no es como la madre, él es la madre. Es decir, el funcionamiento de la mente está totalmente cautivo en el presente. Quiero decir que el analista no es como la madre, él es la madre, pero no va a proceder como madre. Sí que es diferente. Bueno, les es desconocida la virtualidad, por ejemplo, fantasear o intentar reconocer una situación como imaginaria es difícil para ellos, prácticamente imposible. No tolera las contradicciones por parte del objeto. El paciente pondrá de manifiesto la menor de las contradicciones en el analista, pero en cuanto a sus propias contradicciones no se plantea ninguna pregunta. El sentido de la transferencia está muerto. Lo que es simplemente es. Uno tiene la impresión de que el inconsciente que se sostiene detrás de la conciencia falta. Seguimos en la transferencia. Lo que hace falta en realidad es el funcionamiento del preconsciente. Las mociones pulsionales parecen tener una fuerza, una materialidad, una presencia importante. La actividad de la pulsión o de la mera pulsión está constantemente presente durante toda la actividad, es decir, que toda actividad está fundada sobre el acto. Hay pocas formaciones intermediarias, sueños, fantasías, lapsus, actos fallidos, que podrían construir un lazo entre las expresiones crudas de las pulsiones y la actividad de la mente. En la contratransferencia, el analista es frecuentemente desbordado por el paciente sin duda, porque el paciente continúa siendo difícil de comprender, algunas veces porque todas las interpretaciones son rechazadas, denegadas y otras también debido a la profunda agresividad del paciente y su masoquismo. Puede suceder que los sentimientos de contratransferencia sean demasiado intensos para ser soportados y con mucha frecuencia el analista reaccione con un acting frente a otro acting, fenómeno llamado contractuación. Algunas veces los afectos en la sesión son tan violentos que el analista es perturbado en su juicio y dará una respuesta inapropiada. En este caso, no es solamente el paciente el que explaye su masoquismo, sino que ha logrado arrastrar el masoquismo del propio analista. Este toma entonces el lugar de la madre mala y si acude a un colega para supervisión, puede ser que éste recomiende la suspensión del tratamiento a causa del círculo vicioso que existe. Pasamos al ser y la existencia. Se observan formas extremas de escapar de la relación analítica. Hay un intento de defensa de indiferencia básica para que el analista tenga la sensación de que es una voz que grita en el desierto. Es lo que se puede llamar la desinvestidura del yo. Esta desinvestidura del yo puede aparecer como si el paciente estuviera a la búsqueda de una neutralidad invulnerable que puede llegar a provocar sentimientos de vacío. No se trataría de una regresión narcisista en la que hay fijaciones narcisistas, sino más bien el paciente se queja de no sentir nada y de que todo lo que le ha sido comunicado le parece sin sentido.
al grado que propuse la hipótesis de una alucinación negativa del sentido de las palabras y que mis colegas han retomado. Y ahora el objeto. El padre está presente desde el inicio en la mente de la madre, ya que de inicio está sola. En la mente de la madre siempre hay un tercero, su padre, el padre de la madre o de la madre también. De todas maneras, el bebé que está con la madre debe admitir que existe para alguien más en la mente de la madre. A medida que la madre y el niño se separan, el padre aparece como una figura distinta no solamente en la mente de la madre. Él interviene en la separación entre afectos de amor y odio y si es cierto que en el inicio la madre está dominada por sentimientos extremos, amor apasionado, odio impregnado de pasión, esos sentimientos se distinguen y devienen más sutiles y hacen el cuadro general más complejo. Entonces el padre termina bien por producirse. Otras ideas que nos han aportado, dice Green, aparte del complejo de Edipo, la propuesta clásica de Melanie Klein de la fase esquizoparanoide depresiva es el fenómeno transicional y espacio intermedio de Winnicott, y de Bion la capacidad de ensoñación, la madre, el reverie de la madre, que ayuda a la función alfa, juegan un papel en el desarrollo del pensamiento, porque toda esta clínica lleva a formas de juicio y de pensamiento y del afecto. El objeto, la terapia psicoanalítica. El setting ordinario no es posible porque el paciente no lo soportará, no aceptará no ver al analista y perder el control de la vista sin continuar espiando las reacciones que él provoca y a las cuales asiste. No es seguro que numerosas sesiones semanales sean recomendadas desde el inicio. Es mucho más recomendable ver al paciente pocas veces a la semana y después, a medida que el tratamiento va siendo aceptado, aumentar el número de sesiones, incluso a 5 o 6 sesiones si es necesario. El pago. A menudo estos pacientes pagan con retraso. No pagan o no respetan, en todo caso, las reglas establecidas, y esto nos obliga a los analistas a tener mucho tacto para mantener el encuadre. Las relaciones externas a menudo están solos, no tienen pareja ni amigos, no hay camaradas. Entre más se profundiza la relación con el analista y entre más aumenta el conocimiento de sí mismo, las relaciones se vuelven menos tolerables. Los pacientes sufren de soledad, pero no buscan las ocasiones para tener una vida social más rica. Todo sucede como si tuvieran la necesidad de validar el buen conocido dicho, nadie me ama. Por lo tanto, no hay alivio para el sufrimiento, no hay razón para vivir. El aislamiento favorece las situaciones de suicidio, pero estas ideas rara vez actuadas es como si la ausencia de relaciones amorosas incluyera la amistad de relaciones familiares o de acompañamiento. Entonces, los lazos de amor son reducidos a muy poca cosa en estos casos. Todo el mundo demanda del analista un poder mágico para curar a sus pacientes, pero poca gente se da cuenta de la importancia de las pulsiones destructivas que se requieren para destruir progresivamente el tratamiento paso a paso y alejarlo de toda mejoría de las condiciones. ¿Se acuerdan que uno de los criterios para todo esto de trabajar más allá del principio de placer y el primero compulsión, repetición y elaboración de Freud fue la reacción terapéutica negativa? Bueno, las condiciones somáticas. Algunos pacientes desarrollaron trastornos psicosomáticos, pero es como si estos estados somáticos nunca fueron puestos en relación con su estado mental. Aquellos que padecen trastornos del apetito pueden también tener variaciones importantes, engordan de manera sorprendente, pueden perder kilos sin que se sepa el por qué y aún así no se relaciona con su estado psíquico. El acting out. El paciente actúa de manera repentina antes de que el analista haya podido prevenir esta peligrosa evolución. Las relaciones familiares pueden ser interrumpidas de la misma manera que el paciente puede detener la relación terapéutica sin explicación alguna, esta desobjetalización. El acting out los acting out o el acting out no es predecible y las consecuencias son a menudo catastróficas. El acting out más frecuente es de naturaleza masoquista, pudiendo tomar la apariencia de una agresión, pero en la mayor parte de los casos el acting out tiene un significado de autopunición. La mayor parte de los acting out son explicables por el masoquismo y el sentimiento inconsciente de culpa. En el pensamiento de Freud, la reacción terapéutica negativa es también una manifestación de la pulsión de destrucción. Últimas reflexiones. ¿Cuál es la causa de estas modificaciones? Uno puede encontrar todo tipo de respuestas. La privación parental, dice Green, negligencia parental, fijación pregenital, regresión del yo o incluso lesión cerebral. Todas estas causas pueden ser encontradas, pero esto no significa que verdaderamente sabemos a qué se deben los trastornos de la personalidad borderline. Quisiera decirles que los trastornos de la personalidad borderline no están ligados a una fijación, a una regresión de la sexualidad o a la agresividad. El cuadro clínico sugiere que las distorsiones del yo,
Los rasgos de carácter patológico son también los que operan las circunstancias sociales, el aislamiento, es decir, la ausencia de un entorno que ayude puede tener un efecto agravante. Las reacciones patológicas familiares son muy frecuentes. Las adicciones en cierto grado son también la causa para mantener la incurabilidad, el abuso de medicamentos con o sin automedicación. Las dificultades para seguir las reglas del tratamiento son el signo de una fuerte resistencia, ausencias frecuentes a las citas, retrasos en los pagos, interrupción por hospitalizaciones temporales, consecuencias de social acting out, citatorios con la policía. El tratamiento no sigue una evolución regular. Periodos de mejoría pueden aparecer seguidos por repentinas regresiones causadas por circunstancias variables. Las consecuencias ordinarias de la causalidad psíquica no son observadas aquí. En otros términos, el mundo psíquico del paciente es caótico. Si intentamos entender, tenemos que referirnos a efectos paradójicos que no sean de ninguna manera proporcionales a aquello que los ha provocado. Resumen. Cabe observar lo siguiente: el disfuncionamiento disarmónico del yo, las reacciones caóticas a traumas menores, la propensión al acting out, una actividad delirante mínima en las creencias, en las costumbres, en los rituales, el aspecto de los efectos de las creencias dominantes del grupo al cual pertenecen los padres puede ser también importante. Pienso, por ejemplo, en ciertos casos de religión. No es exacto hablar de una grave disfunción en la relación con la realidad, como uno observa, sobre todo oscilaciones en la relación con la realidad. El término más apropiado sería la escisión de los procesos de la realidad. Como señala Freud, en la escisión del yo dice al mismo tiempo sí y no a preguntas que generan angustia, y el acting out también ha sido explicado a la vez de manera realista y con argumentos delirantes. Esta actitud hace que el analista no sepa más dónde se encuentra realmente con el paciente. La terapia con fármacos puede ayudar a disminuir la angustia, la despersonalización o la actividad delirante si la hay, pero en conjunto dudo que los medicamentos puedan realmente curar las perturbaciones de la personalidad borderline. Pienso que ellas pueden volver la situación más tolerable. En mi experiencia, el tratamiento con fármacos, si se aplica aisladamente, fracasa en la cura. La psicoterapia psicoanalítica parece ser la mejor elección. Y terminamos con esta diapositiva para pasar a sus comentarios. Es correcto que el psicoanálisis debe seguir las modificaciones del cuadro clínico presentado por estos pacientes. Sin embargo, al menos el principio de base en el psicoanálisis permanece el mismo. Aquellos que dicen que Freud está muerto solo expresan sus propios deseos. Si piensan que adoptando técnicas más simples ellos obtendrán mejores resultados, no es en absoluto mi opinión, aun cuando hayan aparecido nuevas técnicas de tratamiento como la terapia cognitivo-conductual. No podemos decir que nuestra comprensión de la personalidad borderline haya aumentado. Un punto de vista pragmático o de terapias breves puede seducir a los psiquiatras que no desean pasar demasiado tiempo con sus pacientes y que buscan modificaciones a corto plazo. Sin embargo, no comparto sus prejuicios. Las estructuras borderline son mucho más complejas que las neurosis y necesitamos, ante todo, comprenderlas mejor para poder tratarlas mejor.